En el fascinante mundo del cine, cada sala guarda una historia única. En el relato de hoy exploraremos el pasado cinematográfico de nuestra ciudad, desde las proyecciones en blanco y negro hasta los deslumbrantes estrenos en 3D. Esta es la historia del cine-teatro Emilio Berisso. Pero paremos ahí. En primer lugar, ¿quién fue Emilio Berisso? Nacido en algún lugar de la provincia de Buenos Aires el 18 de enero de 1878, Emilio Berisso desde chico mostraría pasión por las artes escénicas como también por los libros. Tanto es así que llegó a publicar su primer escrito sobre poesías a los 15 años. Esto permitió que tiempo después viviera un corto lapso de tiempo en Gualeguay para luego recalar años más tarde en la ciudad de Villaguay, consolidado como dramaturgo y poeta. Pero es acá donde esta historia da un giro inesperado. En la madrugada del 3 de octubre de 1922 empieza a correrse el rumor sobre el suicidio de Emilio Berisso. Se desconocen los motivos de su deceso, y no vamos a hablar sobre el tema, sino que en este punto daremos un salto de 24 años hacia adelante. Y es en 1946 cuando Alba Berisso, hija de Emilio Berisso, quien tenía un profundo cariño por Villaguay, confió a Miguel Ángel Almorotó la misión de construir una sala de espectáculos en memoria de su padre. Este proyecto marcó el inicio de la sala de cine más grande en Entre Ríos en aquella época. La culminación de la obra tuvo lugar el 19 de marzo de 1948, 2 años después de su inicio, marcando así la fecha de inauguración. Y con gran expectación, la primera película en estrenarse fue El Capitán Kidd, una historia sobre piratas, atrayendo a una multitud que prolongó su estreno durante 2 fines de semana. Aquel día, el cine se convirtió en el epicentro cultural de la ciudad. Y a esto le seguirían más estrenos que dejarían al público choqueado, como el estreno de Nosferatu, una de las primeras películas de terror de todos los tiempos, estrenada en 1922, pero proyectada en nuestro cine 30 años después. Dicha película no tendría problemas en provocar todo tipo de reacciones, que iban desde desmayos hasta personas que salían corriendo de la sala. Otro estreno que marcaría un antes y un después sería El trueno entre las hojas, en 1958. Esta sería la primera película erótica en proyectarse en nuestro cine, protagonizada por la Coca Sarli, quien se volvería un emblema en este género. Y además está a decir la polémica que causaría y cómo los diarios, revistas y personas hablarían sobre dicho estreno. Y en esta parte del relato haremos un salto de 8 años. En 1966 se da el estreno más caótico en la historia del cine Berisso, con el estreno de la película Los 10 Mandamientos. Esta película sería estrenada en 1956 a nivel mundial, pero no llegaría a nuestra ciudad hasta 10 años después, en 1966. La historia cuenta de cómo Moisés liberó a los judíos de los egipcios. Y sí, resulta que la mayor concentración de colonias judías en Argentina estaba en Entre Ríos, y Villaguay en ese momento contaba con el mayor cine de toda la provincia. En aquella época, las películas tenían una duración límite de solo 3 días, sin excepciones, hasta el estreno de esta película, donde las calles se vieron colapsadas de personas que buscaban entrar al cine de cualquier forma posible. Así que extendieron las funciones por 10 días más. Pero si hablamos sobre estrenos que sacudieron la ciudad, no podemos dejar afuera la película Las colegialas se confiesan, de 1970, película que causó polémica por donde se la mire, ya que mostraba por primera vez escenas de sexo casi explícitas, y en particular una escena de masturbación femenina en primer plano, lo cual provocaría el enojo de la Iglesia Católica, quienes buscaban cancelar las funciones y dejaban carteles afuera de las iglesias pidiéndole a la población que se abstenga de ver dichos films. Pero claramente mucha gente no le dio importancia, ya que hubo salas llenas hasta el último día de su estreno. Pero a principios de los años 80 haría su presentación el terror de los cines, las videocaseteras. Su aparición provocaría que las personas tengan la comodidad de disfrutar las películas que querían, cuando querían y a la hora que quisieran. Esto provocó una revolución impensada para el cine Berisso, que poco a poco iba perdiendo espectadores hasta que se hizo insostenible cuando el cine-teatro cerró sus puertas. Cabe aclarar que hasta 1988 el cine pertenecía a una empresa privada de 2 villaguayenses, Rosconi y Antonini. Durante su clausura se abarajaron muchas ideas sobre la utilidad que le podrían dar al edificio, que iban desde instalar supermercado hasta crear un shopping. Ante tal situación, vecinos autoconvocados empezaron la idea de buscar donaciones para adquirir el establecimiento y ponerlas en manos del municipio. Dicha tarea daría resultados cuando años más tarde, el 6 de agosto de 1995, se vería el renacimiento del cine Berisso.
Esta vez el cine debía estar a la vanguardia para no volver a cerrar otra vez. Obras de restauración, digitalización de pantallas y cambio en el sonido significarían un avance para mantenerse actualizado, hasta el punto que el 7 de enero del 2016 se da el esperado estreno de una pantalla en 3D, tecnología que en los siguientes años seguirá evolucionando. ¿Qué será del cine de Emilio Berisso? Solo queda esperar y seguir siendo parte de su historia.